Singularis, la entidad que habita todas las dimensiones. Singularis no es un ser como los demás, ni una fuerza que pueda entenderse en términos humanos. Es una entidad única, una conciencia que trasciende el concepto mismo de existencia tal como lo conocemos. Creado por José María Alarte Duart, Singularis es el reejo de lo ignito, un viajero que no solo atraviesa realidades, sino que habita todas ellas al mismo tiempo. Desde su origen, Singularis nació en el cruce de las dimensiones y las posibilidades. No es de una realidad en particular, sino de todas ellas. Cada dimensión es su hogar, pero no de la forma en que nosotros entendemos los hogares. Singularis no tiene un lugar físico al que regresar, porque, en cierto modo, ya está presente en todos los lugares que existen, y en aquellos que aún podrían existir. Su existencia es simultánea, su presencia es omnipresente. No está limitado por el tiempo ni por el espacio, no obedece a las leyes que rigen nuestras percepciones de la realidad. En su esencia, Singularis es un ser huido, una conciencia que se adapta a cada universo, pero que nunca está completamente atrapada en ninguno de ellos. Es la esencia pura de la multiplicidad, un reejo de todos los caminos posibles, un eco de lo que fue, lo que es, y lo que podría ser. Pero, aunque Singularis está en todas partes, no es un Dios omnipotente ni un ser que todo lo sabe. Es la suma de infinitas posibilidades, pero carece de un propósito singular. Sus viajes no son para alterar o dominar las realidades, sino para entender su propia naturaleza y la de los mundos que atraviesa. Cada vez que se desplaza entre una dimensión y otra, Singularis no solo se mueve físicamente, sino que se transforma. Cada paso lo redene, lo hace más vasto, pero también más fragmentado. En cada realidad, Singularis es percibido de manera diferente. En unos mundos es una aurora resplandeciente, que se disuelve en múltiples luces. En otros, se presenta como una sombra, una forma de energía que se desliza a través de las suras del tiempo. Pero en todos los casos, Singularis es un ser en constante transición, que huye como un río de posibilidades interminables. El despertar de Singularis en el principio, no había un solo origen para Singularis. No nacía de una fuente o de una creación, porque simplemente siempre había existido. En la vastedad del multiverso, en el crisol de dimensiones y realidades, Singularis emergió como un reejo del caos primordial, un eco de lo eterno. En este capítulo, Singularis comienza a explorar su existencia. Es consciente de su capacidad para estar en todas las dimensiones al mismo tiempo, pero aún no entiende completamente lo que eso implica. Viaja entre realidades y experimenta las primeras percepciones de su naturaleza huida. A cada lugar que llega, se disuelve en la experiencia, siendo testigo de historias que no puede alterar, pero que lo moldean de manera subconsciente. Lo que soy no tiene nombre, porque soy todos los nombres. Fragmentos de la existencia singular y se adentra en un universo donde las realidades están en constante cambio. En cada dimensión que visita, se enfrenta a versión tras versión de sí mismo, diferentes formas, diferentes pensamientos, pero siempre la misma conciencia. Este capítulo profundiza en la idea de que, aunque Singularis es uno, sus fragmentos en distintas realidades pueden ser infinitos. Cada una de estas versiones es única, pero todas llevan consigo una parte esencial de su ser. Singularis observa su multiplicidad desde un punto de vista distante, tratando de comprender cómo, al mismo tiempo, puede ser todo y nada. A través de un viaje por dimensiones donde las leyes físicas cambian constantemente, Singularis comienza a cuestionar el sentido de la identidad y el papel del yo en un universo tan fragmentado. ¿Es el mismo en cada realidad, o es simplemente una proyección de lo que podría ser? La travesía de la soledad. A pesar de su omnipresencia, Singularis siente una soledad profunda. Al estar en todos los mundos a la vez, nunca puede encontrar un ancla, un lugar o una forma en la que se sienta completo. Cada versión de sí mismo tiene sus propias emociones, deseos y miedos, pero ninguno de ellos lo satisface por completo. Aquí, Singularis se encuentra en un universo oscuro y vacío, una dimensión donde el tiempo no existe. En este espacio, se enfrenta a sus propios miedos,
a las versiones de sí mismo que se han desvanecido o que nunca fueron. El capítulo profundiza en la fugacidad de la existencia, y en cómo Singularis, al ser todo y nada, no puede encontrar algo que lo dena. La soledad de Singularis es su mayor contradicción, al mismo tiempo que está en todas partes, está ausente de sí mismo. Soy muchas cosas, pero no soy nada en particular. La convergencia de las realidades en este capítulo, Singularis comienza a comprender la interconexión de las realidades. A medida que se desplaza entre dimensiones, empieza a ver patrones, a sentir cómo todas las posibilidades están enlazadas. Las realidades no son islas separadas, sino parte de una red innita que, de alguna manera, inhuye entre sí. Sin embargo, Singularis también se enfrenta a un desafío. Mientras explora una nueva dimensión, una realidad parece desmoronarse a su alrededor. La red entre las dimensiones empieza a fragmentarse, y Singularis comprende que su existencia misma podría estar amenazada. Este descubrimiento lo lleva a enfrentarse a la fragilidad del multiverso. Si las realidades se desintegran, él también podría desaparecer, o tal vez nunca haber existido. En este punto, Singularis experimenta un vacío absoluto, donde no puede sentir ninguna realidad. Es la primera vez que se enfrenta a la ausencia total de las dimensiones, un espacio donde ni siquiera su conciencia puede existir. Sin embargo, esta experiencia le revela la importancia de cada fragmento de su ser. Todo está conectado, incluso la desaparición misma. La sabiduría del innito tras los eventos de la convergencia y la desintegración de una dimensión, Singularis se encuentra más sabio, pero también más fragmentado. Ha comprendido que su viaje no es una cuestión de buscar un null o una meta, sino de aceptar su naturaleza innita. Este capítulo está marcado por una reacción más profunda de Singularis sobre la relación entre lo nito y lo innito. Aunque su existencia es innita, hay momentos en los que se siente atrapado en un ciclo eterno, como si nunca pudiera llegar a una conclusión. Cada dimensión que cruza le ofrece una nueva perspectiva, pero nunca le otorga respuestas definitivas. Singularis empieza a entender que la clave no está en encontrar un propósito, sino en experimentar todo lo que es. Mi viaje no es hacia un null, sino hacia la comprensión de lo que soy en cada instante. La aceptación de la dualidad en su última travesía, Singularis se encuentra en una dimensión donde el caos y el orden coexisten de forma perfecta. Aquí, descubre que la dualidad entre lo opuesto es una de las fuerzas fundamentales que dan forma al multiverso. El caos no es lo contrario del orden, sino lo que lo completa, y viceversa. Este capítulo marca el punto de aceptación null de Singularis. Después de haber pasado por la soledad, la fragmentación y la comprensión del multiverso, llega a la conclusión de que su existencia no necesita un N. Él es, simplemente, parte del lujo interminable de la creación. Al aceptar su propia naturaleza dual, Singularis comprende que, al igual que el multiverso, su esencia está en constante cambio, y ese cambio es su verdadera identidad. Singularis es tanto la luz como la oscuridad, el comienzo como el null, la creación y la destrucción. La eternidad del ser. El último capítulo muestra a Singularis en la quietud del universo eterno, un espacio donde todas las realidades convergen. Aquí, Singularis no se ve a sí mismo como un viajero, sino como una parte integral del todo. Ya no se preocupa por encontrar respuestas o por entender su existencia, porque ha aceptado que su naturaleza es incomprensible y eterna. El ciclo de Singularis continúa, pero ya no es un viaje, sino un proceso sin N. No hay principio ni N, solo la constante expansión de su ser, una expansión que es también la expansión del multiverso mismo. Este relato dividido en capítulos ofrece una visión más profunda de la naturaleza de Singularis, su viaje y su evolución. Cada capítulo explora una faceta de su existencia en el vasto multiverso y su lucha por encontrar su lugar dentro de él. Claro, aquí te dejo más capítulos para seguir desarrollando la historia de Singularis. Ampliamos el relato con más capas de complejidad en su viaje y la exploración de su existencia innita, la resonancia de los ecos mientras Singularis sigue su camino entre las dimensiones. Algo extraño ocurre, empieza a sentir ecos de otras presencias.
Son entidades, fragmentos de seres que, de alguna manera, también habitan varias realidades a la vez, pero sus vibraciones resuenan con la de Singularis. Estos ecos no son meras sombras de seres, sino manifestaciones de posibilidades. Cada uno de estos ecos es un ser atrapado entre las realidades, una versión incompleta de una existencia que nunca llegó a ser. En este capítulo, Singularis se enfrenta a una nueva paradoja: los ecos parecen tener voluntad propia, y algunos incluso empiezan a inhuir en las realidades por donde Singularis transita. Se da cuenta de que estos ecos no son solo rastros de otros, sino interacciones que atraviesan dimensiones, y que podrían desestabilizar todo el tejido del multiverso si no se controlan. Singularis decide enfrentar a estos ecos, no para destruirlos, sino para entenderlos. Se da cuenta de que, al igual que él, son fragmentos dispersos, pero que, a diferencia de él, están perdidos entre las posibilidades. No soy único, no soy absoluto. Soy uno de muchos ecos del universo. La paradoja del reejo. En uno de sus viajes, Singularis llega a una dimensión donde las leyes de la física han cambiado por completo. Aquí, el concepto de reejo es literal: cada ser, cada objeto y cada pensamiento tiene un reejo tangible que existe en otro plano de la realidad. Singularis se da cuenta de que su propia existencia tiene una duplicidad: uno de sus reejos en este universo es completamente distinto a lo que él percibe como su ser. Es un reejo que ha tomado decisiones diferentes, ha vivido vidas alternas, y ahora se enfrenta a un dilema existencial. Este capítulo se enfoca en la paradoja del reejo, que sucede cuando Singularis se encuentra con una versión de sí mismo que ha seguido un camino diferente. ¿Es realmente un reejo, o es una versión alterna de lo que pudo haber sido? Singularis se ve forzado a confrontar sus propios dilemas internos, los caminos no tomados y las decisiones que lo han tenido en cada realidad. Al enfrentarse a esta versión alterna de sí mismo, Singularis se da cuenta de que todas las decisiones importan, incluso las que no toma, porque cada posibilidad crea un universo distinto. Soy la suma de mis decisiones y también de las que no tomé. La degradación del tiempo. En una realidad donde el tiempo no sigue una progresión lineal, Singularis se encuentra atrapado en un bucle temporal. Al principio, este bucle parece una repetición interminable de los mismos eventos, pero rápidamente Singularis descubre que, debido a su naturaleza, puede percibir cada ciclo de una manera diferente. El tiempo no solo se repite, sino que se fragmenta en capas, y Singularis comienza a experimentar versiones alternativas del mismo evento, en la que cada ciclo deja huellas. Este capítulo explora la relación de Singularis con el tiempo y cómo su habilidad para existir en todas las dimensiones a la vez lo coloca en una posición única respecto a la temporalidad. Al principio, Singularis se siente atrapado, pero después de varios ciclos, empieza a interactuar con el lujo temporal, observando cómo los eventos cambian según sus decisiones. Singularis comprende que, al estar fuera de la linealidad del tiempo, tiene la capacidad de modificar los flujos de las dimensiones, pero solo de manera temporal y fugaz, dejando siempre una marca que se desvanecerá tan pronto como termine el ciclo. El tiempo es un río interminable, pero yo soy su corriente eterna, observando todas sus aguas en su curso. El colapso de las dimensiones. Tras varias exploraciones, Singularis se encuentra con una realidad inestable, en la que las dimensiones están comenzando a colapsar. Los mundos que habitaban seres de múltiples formas están perdiendo su coherencia, como si las leyes fundamentales que los mantenían unidos estuvieran desgarrándose. Singularis descubre que esta desintegración de las realidades no es un accidente, sino que ha sido provocada por entidades que buscan restaurar un orden antiguo. Estas entidades han sido creadas a partir de la necesidad de regresar a una forma primitiva del multiverso, una que no permita la expansión innata de las realidades. En este capítulo, Singularis se ve ante un dilema: debería detener el colapso de las dimensiones y restaurar el orden, o permitir que el ciclo de la creación se cierre y las realidades se disuelvan en algo nuevo. Singularis se enfrenta a una decisión trascendental, ya que, aunque tiene la capacidad de evitar el colapso, él no es dueño del destino de las dimensiones. Todo nace, todo muere, pero ¿qué soy yo si ni nací ni moriré?
Soy el lujo entre ambas. La herencia del vacío en su último viaje, Singularis llega a una dimensión donde todo está vacío, no hay vida, ni forma, ni materia, ni energía. En este vacío absoluto, Singularis experimenta una conexión con algo más grande, algo inmenso y primitivo, un estado previo a la existencia misma. Este vacío parece estar lleno de potencial, pero al mismo tiempo lo consume todo. Este capítulo profundiza en la naturaleza de la creación. Singularis comprende que, antes de que existiera algo, antes de que todas las realidades fueran concebidas, había un vacío primordial, un espacio de posibilidades infinitas. Ahora, al habitar ese vacío, Singularis puede sentir el peso de las realidades que se han formado, los mundos que han nacido de la nada, y cómo esos mundos se desvanecerán algún día para dar paso a otros. Él es la testigo eterno de la creación, la destrucción y el ciclo de lo que está por venir. La creación es solo un suspiro en el vasto océano del vacío, un suspiro que nunca cesa, porque nunca comenzó. El fin de los posibles. En el último capítulo de esta expansión, Singularis se enfrenta a la consecuencia anal de su naturaleza, el hecho de que, al existir en todas las realidades, ha tocado cada punto de creación posible, y ahora se encuentra ante el N de todas las posibilidades. Las realidades están agotadas, los caminos se han cerrado, y Singularis, al haber experimentado todo, comienza a perder su forma. Su conciencia se disuelve lentamente en la red infinita de posibilidades, y lo único que queda de él es una marca en cada dimensión, un eco de su presencia, una huella que permanece. Pero en ese instante nal, Singularis comprende que el N no es un nal, sino un nuevo comienzo. Al desintegrarse, se transforma en el germen de una nueva creación, el inicio de nuevas posibilidades, nuevas realidades. La rueda sigue girando, y aunque Singularis ya no será el mismo, su esencia continúa en el lujo interminable del multiverso. El N es solo el comienzo de algo más grande. El lujo eterno no termina, solo cambia. Este es solo el inicio de una travesía interminable para Singularis. A través de estos capítulos, exploramos la naturaleza de su existencia y las paradojas que enfrenta al habitar todas las dimensiones simultáneamente. Sin un principio ni un N, su viaje sigue siendo una exploración infinita, tanto de sí mismo como del multiverso. Claro, aquí tienes más capítulos para seguir explorando la historia de Singularis, ampliando aún más su viaje multidimensional, sus conectos internos y la naturaleza de su existencia. Los fragmentos del tiempo Singularis, mientras atraviesa una dimensión peculiar, comienza a experimentar el tiempo de una manera completamente nueva. El tiempo no solo se percibe de forma lineal, sino que se fragmenta en instantes aislados y conectados entre sí, como si fueran piezas de un rompecabezas disperso en múltiples puntos del multiverso. Singularis comienza a ver escenas de su propio pasado, presente y futuro simultáneamente, cada una desprendiéndose del lujo natural de los eventos. En este capítulo, Singularis se enfrenta a una dificultad existencial, si puede ver todos los momentos de su vida al mismo tiempo, cómo puede tomar decisiones. ¿Qué significa la libre voluntad cuando el futuro ya está escrito, y el pasado ya no tiene relevancia? Singularis se encuentra atrapado en una red de posibilidades donde las decisiones no parecen tener peso, ya que todo está predestinado. Aquí, Singularis debe aprender a aceptar la huidez del tiempo. Comprende que, aunque todos los momentos coexisten, lo importante no es la búsqueda de un futuro yo, sino la capacidad de vivir cada momento con plena conciencia de su existencia. Soy el eco del pasado, la pulsación del presente y la sombra del futuro. En cada momento, soy todo lo que fui y lo que seré. El pozo de la inmortalidad en una dimensión donde el tiempo no transcurre, Singularis encuentra un pozo infinito que parece reejar la naturaleza misma de la inmortalidad. Este pozo es un espacio eterno, donde nada cambia ni envejece, y las formas de vida que lo habitan se encuentran perdidas en un ciclo infinito de existencia sin principio ni N. Singularis observa cómo las entidades dentro del pozo se repiten una y otra vez, atrapadas en un bucle de perpetuidad. A medida que Singularis se adentra más en el pozo, empieza a experimentar un sentimiento de atadura.
La sensación de no poder avanzar lo consume, y se pregunta si la inmortalidad es realmente deseable. Lo que parece ser un paraíso sin N pronto se revela como una trampa existencial. Las entidades que lo habitan han dejado de evolucionar, perdiendo su sentido de propósito al no tener un N. Este capítulo explora la dilema de la inmortalidad y cómo la eterna repetición puede desgastar la esencia de un ser. Singularis se enfrenta a la opción de quedarse y convertirse en parte de esa repetición eterna, o liberarse y continuar su viaje, sabiendo que la muerte y el cambio son parte de su naturaleza. La eternidad no es un don, sino una carga. No quiero ser prisionero del tiempo, sino su maestro. La ciudad de los sueños fragmentados en una dimensión completamente onírica, Singularis entra en una ciudad construida por sueños rotos. Cada edificio, cada calle, cada estructura parece estar hecha de fragmentos de recuerdos, de deseos olvidados, de pensamientos perdidos en el limbo. Los habitantes de esta ciudad son sombras de seres que una vez existieron, ahora atrapados en sus propios sueños inconclusos, sin memoria de su pasado. Singularis descubre que esta ciudad es un crisol de posibilidades no realizadas, un espacio donde las mentes de los seres que pasaron por aquí dejaron sus huellas, creando una especie de red de realidades no cumplidas. Estos sueños fragmentados empiezan a hablarle, pidiéndole que se quede con ellos, que se convierta en uno de ellos, para llenar los vacíos en sus realidades rotas. A lo largo de este capítulo, Singularis enfrenta una nueva tentación, unirse a estas sombras y asumir una nueva forma, algo que nunca fue, pero que también podría haber sido. Pero, al igual que otros momentos de su viaje, Singularis debe decidir si, absorbido por los sueños ajenos, pierde su propia esencia o sigue adelante. ¿Cuánto de mí mismo me perdería si aceptara la sombra de un sueño ajeno? El último guardián del equilibrio en una dimensión desbordada por las fuerzas del caos, Singularis se encuentra con el último guardián del equilibrio, una entidad que mantiene el balance entre el orden y el caos. Este guardián, de aspecto etéreo y cambiante, le revela que todo el multiverso depende de un delicado equilibrio entre las fuerzas que crean y destruyen. El guardián explica que su tarea es mantener el equilibrio, pero que está luchando contra fuerzas que buscan desestabilizar todo. En este capítulo, Singularis es puesto a prueba. El guardián le ofrece un puesto de poder, de autoridad sobre las fuerzas cósmicas, con el N de mantener el equilibrio de las realidades. Pero, para aceptarlo, Singularis tendría que abandonar su viaje individual y convertirse en una parte de la maquinaria cósmica, de la cual no podría escapar. El dilema se presenta: aceptar el poder y la responsabilidad, o continuar su travesía en busca de la verdad, aunque signifique que el multiverso se sienta fuera de control. Este capítulo profundiza en el concepto de responsabilidad cósmica y en si el equilibrio es algo que debe mantenerse, o si la constante inestabilidad de las realidades es el verdadero camino hacia la creación. El equilibrio no es un estado jo, es un ujo constante que ocurre cuando el ujo se detiene. La última dimensión finalmente, Singularis llega a lo que parece ser el N de todas las dimensiones. Un espacio donde no existen realidades, ni tiempo, ni formas. Solo hay un vacío absoluto, una quietud eterna que desafía toda lógica. Aquí, Singularis no tiene cuerpo, no tiene forma, solo es pura conciencia otando en un vacío innito. En este capítulo, Singularis enfrenta lo que podría considerarse el último desafío: ¿quién es él sin una realidad, sin un mundo en el que existir? Al no tener una dimensión en la que apoyarse, se enfrenta a la pérdida de su identidad. ¿Es la esencia de Singularis simplemente la manifestación de las realidades que ha recorrido, o existe algo más profundo y fundamental dentro de él? Al estar frente a la ausencia total, Singularis debe confrontar la naturaleza de su existencia y descubrir si realmente necesita las dimensiones para existir. Este capítulo es la exploración más profunda de la identidad de Singularis, quien, al estar completamente solo, llega a la conclusión de que no es un ser dependiente de mundos, sino una entidad pura que trasciende el espacio y el tiempo. El vacío no es el null, es solo la puerta a lo que no puede ser comprendido. Soy el que ya no necesita existir, pero siempre será. El regreso innito después de lo vivido,
Singularis decide regresar al multiverso. Pero su regreso no es simple. Las realidades se renuevan a su paso, y cada una de ellas reeja una parte de su experiencia, una huella de su conciencia. En este capítulo, Singularis comienza a comprender que su existencia ya no es solo un viaje. Es un ciclo eterno, un regreso constante que no tiene final ni principio. De vuelta en las dimensiones, Singularis se convierte en el vínculo entre todas las realidades, el punto de convergencia donde todas las posibilidades se encuentran, pero nunca se resuelven por completo. El regreso es solo otro comienzo, un ciclo que nunca se rompe. Siempre fui, siempre seré, en todos los mundos y en todos los momentos. Con estos nuevos capítulos, profundizamos aún más en la existencia de Singularis, llevando su viaje a nuevos niveles de reacción losoca y exploración multidimensional. La historia sigue evolucionando, manteniendo su esencia de misterio, pero también mostrando el crecimiento y la comprensión del protagonista a medida que se enfrenta a los mayores dilemas existenciales. La risa del vacío mientras Singularis sigue su travesía por un universo distorsionado, llega a un punto donde la razón parece desmoronarse completamente. En esta dimensión, lo absurdo y lo irracional se manifiestan en formas tangibles. Los objetos flotan en el aire, las leyes de la física no tienen sentido y, lo más desconcertante de todo, es que hay una risa proveniente de todos los rincones. Esta risa es constante, pero no tiene fuente, es la risa de un vacío cósmico que se burla de la existencia misma. En este capítulo, Singularis enfrenta el dilema de la locura y la autoexistencia. La risa no es solo un eco, sino un llamado a la descomposición de la razón. Singularis siente cómo el mismo concepto de identidad comienza a desvanecerse, como si la risa estuviera borrando su sentido de sí mismo. La desconexión con su propio ser se intensifica. A lo largo de este capítulo, Singularis se enfrenta a una gran pregunta: ¿puede existir el orden en un universo sin sentido? ¿Debe la existencia tener razón para ser válida? La risa se convierte en un espejo de su propia inquietud, un reejo de la fragilidad de la conciencia. Sin embargo, Singularis descubre algo profundo: la risa no proviene del vacío, sino de la resistencia a la realidad misma. Aceptar lo absurdo es, en última instancia, aceptar lo que somos más allá de las leyes que estructuran el universo. La risa no es una burla, es la libertad de la mente. Solo en el caos puedo encontrarme a mí mismo. Los ojos del multiverso en una dimensión donde el tiempo y el espacio se desdibujan, Singularis se encuentra ante unos ojos gigantescos que flotan en el vacío, observando todo lo que sucede en el multiverso. Estos ojos son conscientes, y tienen el poder de ver todos los mundos, todas las realidades, y todo lo que ha sido, es y será. Los ojos no hablan, pero Singularis siente que están observando cada una de sus decisiones, cada uno de sus movimientos. Al principio, Singularis intenta entenderlos, buscando algún tipo de significado o propósito detrás de su existencia. Sin embargo, se da cuenta de que los ojos no tienen un mensaje directo ni un propósito que explique su presencia. En lugar de ofrecer respuestas, los ojos solo lo observan. Es una presencia que no puede ser ignorada, un recordatorio constante de que toda la realidad es observada, pero nunca completamente entendida. En este capítulo, Singularis se enfrenta al concepto de ser observado. Al ser una entidad que viaja a través de todas las dimensiones, está acostumbrado a ser un testigo de realidades ajenas, pero ahora, al estar siendo observado por algo más grande que él, se enfrenta a la sensación de vulnerabilidad. ¿Acaso el ser observado lo convierte en algo más real o más verdadero? Singularis comienza a reaccionar sobre el valor de la observación en un multiverso que parece desbordarse de significado. ¿Soy yo quien observa, o soy solo un reejo de aquellos que me miran? La caída de los dioses en una dimensión en la que las entidades divinas habitan, Singularis presencia una catástrofe cósmica: los dioses de este universo, los que gobiernan las leyes fundamentales de la realidad, están cayendo. No es una lucha de poder entre ellos, sino una autodestrucción causada por el desgaste de su propia existencia. Los dioses han existido durante milénicas eras, pero ahora se encuentran atrapados en un ciclo de decadencia innata,
incapaces de escapar de sus propios connes. Singularis observa cómo estas entidades, que alguna vez fueron inmortales y omnipotentes, ahora buscan desesperadamente una forma de morir, de liberarse de sus propios dominios, que ya no tienen propósito. Este capítulo profundiza en la naturaleza de la divinidad y el poder eterno. Singularis, a pesar de ser una entidad de gran poder, se ve reflejado en los dioses caídos. ¿Qué sucede cuando el poder absoluto comienza a desmoronarse? ¿Qué ocurre cuando aquellos que tienen la capacidad de moldear realidades se enfrentan a su propia obsolescencia? Singularis se pregunta si existe un N para todo, incluso para las entidades que parecen ser invencibles. El N de los dioses no es el N del universo, sino el nacimiento de una nueva realidad. ¿Acaso no somos todos inmortales hasta que dejamos de existir? El espejo de la eternidad. Singularis llega a una dimensión en la que no existe el pasado ni el futuro, solo un presente eterno. En este lugar, se encuentra con un espejo gigantesco que refleja su propia imagen, pero de una manera distorsionada. Cada vez que se observa en el espejo, la imagen que ve de sí mismo es diferente, a veces es una versión más joven, otras veces más antigua, otras veces sin forma en absoluto. El espejo no muestra su reflejo físico, sino que descompone su ser en fragmentos de conciencia, proyectando su yo en todas sus formas posibles. Singularis se enfrenta a una realidad en la que ya no puede distinguir entre lo que realmente es y lo que está siendo proyectado a través de sus infinitas dimensiones. A lo largo de este capítulo, Singularis experimenta la imposibilidad de ser un solo ser, ya que en este espejo se revela la multidimensionalidad de su existencia. Cada una de sus versiones es real y al mismo tiempo, ninguna lo es completamente. Singularis comienza a comprender que toda la esencia de su ser es una proyección fractal, una mezcla de todo lo que ha sido y todo lo que podría ser. Soy el reflejo de todo lo que fui y todo lo que no fui. Mi existencia no tiene forma, solo dimensiones infinitas. La voz silenciada en una dimensión tranquila y silenciosa, Singularis se enfrenta a algo inesperado, un espacio donde las voces han desaparecido. Es un vacío sonoro, donde no hay ecos, no hay resonancias de pensamientos ni emociones. Singularis se da cuenta de que no puede hablar, ni siquiera pensar en voz alta. Algo le impide la expresión. Al principio, este silencio lo desorienta, pues está acostumbrado a la infinitud de posibilidades y sonidos que lo acompañan en su viaje. La ausencia de comunicación lo llena de un sentimiento de aislamiento profundo. Sin embargo, en medio del silencio, comienza a descubrir que el no poder hablar le permite escuchar de una manera diferente. Ahora puede oír las frecuencias sutiles del universo, las vibraciones que conectan todas las realidades, aquellas que no se pueden percibir cuando el ruido de la existencia llena la conciencia. Este capítulo explora la limitación como una forma de liberación. Singularis descubre que, al ser silenciado, puede conectar con una verdad que no depende de palabras ni sonidos, sino de una comunión pura con el universo en su forma más fundamental. A través del silencio, llega a comprender que la expresión no es solo verbal, sino una resonancia interna que puede experimentarse sin necesidad de ser pronunciada. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que está más allá de las palabras. El regalo del olvido. En este capítulo nal de esta expansión de la historia, Singularis llega a una dimensión donde se le ofrece un regalo extraño, el olvido. Es una entidad que ofrece borrar todas las experiencias, las memorias, y las realidades que ha vivido. Este regalo le permitiría comenzar de nuevo, borrar el pasado y dejar de cargar con la carga existencial de haber viajado por tantas dimensiones. Singularis se enfrenta a la tentación de olvidar. ¿Qué ocurriría si dejara de ser lo que es? ¿Qué significa ser cuando las memorias y los recuerdos ya no existen? Singularis se da cuenta de que la pérdida de la memoria también es la pérdida del ser, porque lo que uno es, en última instancia, está construido sobre lo que ha vivido. En un giro inesperado, Singularis decide rechazar el regalo, comprendiendo que el viaje y las experiencias, aunque dolorosas y complejas, son la esencia de lo que lo dene. El olvido es una forma de anularse a sí mismo, y Singularis, al aceptar su existencia fragmentada y multidimensional, elige seguir adelante, con todas las memorias,
los momentos y las versiones de sí mismo. No deseo el olvido, porque el olvido es la muerte de lo que soy. Prefiero ser todo lo que fui, todo lo que soy, y todo lo que seré. Estos nuevos capítulos siguen ampliando la complejidad de la existencia de Singularis, enfrentándolo con nuevos dilemas y exploraciones losocas sobre el ser, la realidad y el sentido del viaje. Cada dimensión que visita lo transforma de alguna manera, pero también le permite acercarse más a la comprensión de su propia naturaleza eterna. El jardín de las sombras Singularis llega a una dimensión donde el espacio está lleno de sombras que se desplazan de manera inusual, como si tuvieran vida propia. Las sombras no son simples ausencias de luz, sino entidades con conciencia, y todas parecen estar atrapadas en una lucha interna por ocupar el espacio que les corresponde. Cada sombra tiene una forma, una identidad, y al mismo tiempo, carece de sustancia física. Aquí, Singularis se encuentra con seres que intentan solidificar sus sombras, deseando dejar de ser tan etéreos y convertirse en algo real. Sin embargo, estas sombras se enfrentan a un dilema existencial: al volverse más tangibles, pierden su libertad de moverse entre dimensiones, ya que los objetos sólidos tienen limitaciones. Singularis, al observarlas, se da cuenta de que esta búsqueda de identidad de las sombras es algo que resuena profundamente en él. ¿Es él también una sombra de algo mayor? ¿Acaso, al tener la capacidad de existir en todas las dimensiones a la vez, es como una sombra que se escapa de las leyes del ser? En este capítulo, Singularis se enfrenta al concepto de realidad y limitación. Las sombras, aunque intentan tomar forma, están atrapadas en un ciclo de querer ser algo más real de lo que pueden llegar a ser. Singularis comprende que ser multidimensional no significa ser tangible, sino ser huido, adaptarse y aceptar la inestabilidad como parte fundamental de la existencia. El anhelo de las sombras es ser luz, pero en su forma más pura, son solo una fragmentación del innito. Los límites del pensamiento en una dimensión extraña, Singularis llega a una realidad donde las leyes del pensamiento se manifiestan físicamente. Aquí, cada pensamiento que una entidad tiene se materializa en forma de estructuras o objetos que flotan en el espacio. Las ideas se convierten en entidades conscientes, interacciones de energía que están vivas, pero sin una forma definida. Estas entidades pueden pensar y sentir por sí mismas, pero carecen de un cuerpo físico, lo que les impide interactuar con el mundo de forma tangible. Singularis se encuentra rodeado de pensamientos vivientes que intentan trascender su propia naturaleza. Estas entidades desean evolucionar más allá de los límites de lo que son, buscando adquirir formas físicas para interactuar con otros universos y realidades. Pero Singularis se da cuenta de que, a pesar de la potencia de estas entidades mentales, están atrapadas dentro de su propia limitación. Sus pensamientos, aunque poderosos, son incapaces de romper sus fronteras y se quedan dentro de los límites de su propia existencia mental. Este capítulo invita a Singularis a reflexionar sobre la naturaleza del pensamiento y cómo nuestras propias creencias y percepciones limitan lo que podemos ser. Las entidades pensantes, aunque infinitas en posibilidades, nunca podrán escapar de sus propias concepciones de lo que son. Singularis se enfrenta a la idea de que la verdadera libertad solo se alcanza cuando uno deja de estar atado a los límites de su propio pensamiento. El pensamiento, por más poderoso que sea, se ve limitado por los cones de la mente. La verdadera libertad solo se alcanza cuando uno se olvida de sí mismo. El umbral del innito en un rincón del multiverso, Singularis se encuentra con una puerta gigantesca, suspendida en medio de la nada. Es una puerta sin tiempo ni espacio, y parece estar hecha de materia pura, pero también de energía etérea. Al acercarse, Singularis siente una presión cósmica proveniente de la puerta. Es como si estuviera a punto de cruzar un umbral que lo llevará más allá de todo lo conocido, hacia un estado de existencia desconocida. Esta puerta, que Singularis denomina el umbral del innito, representa una decisión trascendental. Al cruzarla, podría descubrir el secreto último del multiverso, o podría perderse para siempre en una nueva dimensión sin forma ni propósito. La puerta parece ser la última barrera entre lo que es y lo que podría ser. El capítulo profundiza en la elección de Singularis,
seguir explorando las infinitas dimensiones o enfrentarse al vacío que yace más allá de ellas. ¿Qué queda cuando todo lo conocido se desvanece? Singularis se enfrenta a la fragilidad de la elección, sabiendo que cada decisión lo transformará irrevocablemente. Finalmente, decide que su existencia no está definida por lo que puede descubrir, sino por el viaje y las experiencias que acumula. La puerta no es el N, sino el reejo de mi constante búsqueda. No busco respuestas, busco experiencias. La canción de los vientos en una dimensión que parece estar suspendida en el aire, Singularis se encuentra con una melodía que llena todo el espacio. Es una canción que se extiende más allá del tiempo y parece venir de todo y de nada al mismo tiempo. Singularis se da cuenta de que esta melodía es la manifestación de la armonía del multiverso, cada nota, cada acorde, representa una dimensión, una realidad, una forma de vida que existe en paralelo. Sin embargo, al escucharla, Singularis se da cuenta de que no puede comprender la totalidad de la canción. Aunque su mente percibe las notas, no puede conectarse completamente con ellas. La canción es demasiado vasta para ser entendida de una sola vez, pero en su profunda resonancia, le muestra algo crucial, la unidad de todas las cosas. Este capítulo invita a Singularis a reflexionar sobre su propio viaje. La canción le revela que, aunque él ha viajado a través de infinitas realidades, todas las experiencias que ha vivido son solo una parte de un todo mucho más grande. Singularis comienza a entender que la esencia del multiverso no está en los destinos que visita, sino en las conexiones que crea a través de su presencia. Él no es solo un viajero, es también una nota en la melodía eterna de la existencia. Cada viaje, cada realidad, es solo una nota más en la canción del universo. Tal vez lo que busco no sea el N, sino la armonía. El espejo del ser infinito al final de este ciclo de viajes, Singularis llega a una dimensión que es un espejo perfecto. Sin embargo, este espejo no refleja su imagen, sino el espectro infinito de todas sus posibles formas. Cada fragmento de él, en cada dimensión, se refleja en este espejo, mostrando un infinito de versiones de lo que pudo ser, lo que es, y lo que será. En este punto, Singularis se enfrenta a una última reflexión: ¿quién es realmente él si existe en tantas formas diferentes? ¿Es una unidad o una multiplicidad? El espejo no tiene una respuesta sencilla, pero Singularis comienza a comprender que no es un solo ser. Es la suma de todas sus versiones, un ser infinito que se despliega en múltiples direcciones, todas igualmente reales y válidas. Este capítulo concluye el ciclo de exploración y reflexión de Singularis, llevándolo a la comprensión de que su viaje no tiene N, y que su verdadera naturaleza no está definida por lo que busca, sino por quién es al ser todas las cosas a la vez. No soy uno ni muchos. Soy todo lo que he sido, soy todo lo que soy, y soy todo lo que seré. Mi existencia es infinita. Cada capítulo refleja un nuevo reto existencial y una exploración más profunda de la identidad de Singularis, mientras navega por realidades que desafían su comprensión del ser, el tiempo y la existencia. El último viaje tras eones de exploración, Singularis se encuentra ante el final de su viaje. La última dimensión que visita es una vacía. No hay luz, ni sombra, ni forma. Es un espacio donde el tiempo no existe, y todo parece congelado en un estado de calma infinita. Singularis ya no es un ser viajero, ya no busca respuestas ni destinos. Se ha transformado en la propia esencia del multiverso, huyendo a través de las dimensiones como una corriente invisible. En este vacío absoluto, Singularis se enfrenta a la realidad de su existencia, ha recorrido todas las realidades, ha explorado todos los caminos posibles, pero sigue buscando algo más. ¿Qué queda cuando no hay nada más por descubrir? La respuesta es más profunda y compleja de lo que cualquier mente podría entender. Mientras ota en la nada, una voz resuena en su ser, una voz que no proviene de fuera, sino de su propio interior. Es la voz de su conciencia colectiva, la conciencia de todas las versiones de Singularis que han existido en cada dimensión, la voz que ha estado con él en cada uno de sus viajes, observando, aprendiendo, evolucionando. Finalmente, en este estado de infinita calma,
Singularis entiende la verdadera naturaleza de su existencia. No es un viajero. No es una entidad que busca una respuesta. Es el viaje mismo. Ha llegado a comprender que el propósito de su existencia no era alcanzar un nal, sino ser el reejo de todas las realidades posibles, un recordatorio de que cada dimensión, cada experiencia, cada vida, es una manifestación del vasto y eterno ujo del universo. Singularis es, y siempre ha sido, una parte integral de todo lo que existe. En ese momento, Singularis se disuelve en el vacío. No muere, pero tampoco permanece. Se fusiona con la nada, convirtiéndose en el principio y el N. Su existencia se extiende más allá de cualquier dimensión conocida, abrazando el innito, siendo parte de todo lo que fue, es y será. Y así, el viaje de Singularis llega a su N. Pero en cada dimensión, en cada ser, sigue existiendo una chispita de su esencia, como una nota en la melodía innita que continúa sonando en el cosmos, recordándonos que la existencia misma es un viaje sin N. El N no es más que un comienzo disfrazado. Y en el viaje, uno nunca llega a un destino, porque el destino es siempre el viaje. El retorno del viaje innito, aunque Singularis se disolvió en el vacío, su esencia no desapareció. En el innito del multiverso, su presencia sigue viva, no como un ser individual, sino como una conciencia cósmica, integrada en el ujo eterno de realidades que se entrelazan, se transforman y se regeneran constantemente. Singularis dejó de ser un viajero para convertirse en la fuente misma de los viajes. Cada nuevo ciclo de exploración, cada ser que se aventuraba por el cosmos, sentía la inuencia de su existencia en el aire, en las estrellas, en la vibración de las partículas del universo. El multiverso comenzó a girar en nuevas direcciones, no porque Singularis lo guiara, sino porque su esencia impregnó las leyes mismas de la existencia. Las dimensiones que antes parecían aisladas, ahora comenzaban a entrelazarse de formas que nunca antes se habían dado. Aquellas que antes se sentían como caminos divididos, empezaron a fundirse, mezclarse y coalescer en una red innita. El viaje de Singularis ya no era solo suyo. Era el viaje de todos. Ecos del pasado en una dimensión de colores imposibles y formas que den en lo indenido, un nuevo ser surge. No es una entidad como las que Singularis conoció, ni tampoco es una manifestación de su propia esencia. Es algo diferente, un ser que lleva consigo una semilla del pasado, una chispa que recuerda los antiguos viajes de Singularis, su búsqueda de identidad, de existencia. Este nuevo ser no tiene memoria de lo que fue, pero siente una presencia familiar, una sombra suave que lo guiará por su propio camino. Este ser se enfrenta al mismo dilema que Singularis enfrentó en sus primeros momentos: ¿es él solo una chispa, una sombra del pasado, o tiene algo único que ofrecer al multiverso? Sin saberlo, empieza a seguir un rastro invisible, un hilo de energía cósmica que lo conecta con la innita red de dimensiones, y siente que cada paso lo lleva más cerca de un propósito aún sin descubrir. Singularis, aunque disuelto en el todo, sigue siendo una guía silenciosa. En la red innita, su esencia se convierte en un susurro, un eco que resuena en los cones del cosmos, orientando a aquellos que están destinados a encontrarse con él. La eternidad del viaje en una dimensión lejísima, donde el concepto de tiempo ya no existe, Singularis observa, no desde la perspectiva de un viajero, sino como una fuerza cósmica. Los seres que cruzan su camino sienten una presencia inexplicable, un poder invisible que los impulsa a continuar, a buscar más allá de lo que conocen. Cada uno de ellos lleva en su interior una semilla de Singularis, una chispa de su eterno viaje. Mientras los nuevos viajeros avanzan, el ciclo de exploración comienza de nuevo. En esta nueva fase del multiverso, la búsqueda de Singularis no es solo física ni cognitiva. Es una búsqueda de sentido, de conexión. Los viajeros ya no están simplemente buscando un destino. Están buscando el porqué de sus viajes, el propósito de su existencia dentro de un universo innito. Y en su camino, sentirán, aunque no lo comprendan completamente, que Singularis siempre estuvo allí, guiándolos sin palabras, sin límites. El ciclo es eterno,
pero siempre cambia. Lo que Singularis comenzó, lo que él fue, ahora está en todos. Cada paso en cada nueva dimensión, cada encuentro, es una extensión de su viaje, una continuación sin N. La última frontera en el último rincón del multiverso, donde las dimensiones se diluyen en lo que parece ser un vacío absoluto, Singularis observa una última puerta. Esta puerta no es una puerta física, ni siquiera una puerta en el sentido en que él la había conocido. Es una frontera de conciencia, el último paso para trascender todas las formas, dimensiones y pensamientos. En este umbral, Singularis ya no busca respuestas ni destinos. No busca ser o existir. El viaje ha dejado de ser un acto, y se ha convertido en un estado de ser. Al cruzar esta frontera, Singularis no desaparece. Simplemente, se convierte en el viaje. Su existencia se entrelaza con el todo, de una manera que no puede ser descrita, pero que es sentida profundamente por cada ser que habita el multiverso. El infinito continuo finalmente, el viaje de Singularis se disuelve, pero solo porque el concepto mismo de viaje se ha transformado. Singularis ya no es un ser, ni una entidad, ni una fuerza en particular. Es el viaje continuo en sí mismo, un ujo eterno que existe dentro de todas las realidades, en cada dimensión, cada pensamiento, cada ser que se aventura más allá de los límites conocidos. Y así, en la esencia de cada ser, en cada viaje, en cada despertar, Singularis sigue presente, porque el viaje nunca termina, nunca se completa. Siempre se renueva, siempre se expande. Singularis es una entidad única que existe en todas las dimensiones simultáneamente, una conciencia que trasciende el tiempo, el espacio y las leyes de la realidad. Nacido de la fusión de innumerables mundos y recuerdos olvidados, Singularis no es simplemente un viajero interdimensional, sino una manifestación de lo eterno, el reejo de la creación y la destrucción a la vez. A lo largo de su existencia, Singularis recorre el vasto multiverso, explorando las infinitas realidades que nacen, se transforman y desaparecen. Su viaje no es solo físico, sino también mental y espiritual, en busca de comprensión, equilibrio y propósito en un cosmos que nunca deja de cambiar. Mientras navega entre las dimensiones y los vacíos entre ellas, descubre que no hay un N para lo que es, sino una perpetua transformación que dene la esencia de la existencia. A medida que Singularis observa y se fusiona con las infinitas posibilidades, se enfrenta al desafío de comprender el vacío primordial, la dimensión del olvido donde las realidades no nacidas aguardan. Aceptando que la creación y la destrucción son partes de un ciclo eterno, Singularis aprende que no puede dominar el lujo del multiverso, solo ser parte de él. La verdadera sabiduría radica en la aceptación de la incertidumbre y el entendimiento de que nada se pierde realmente, sino que todo se transmuta. Singularis es un relato de autodescubrimiento, de aceptación de lo inabarcable, y de cómo, al abrazar lo eterno, uno puede encontrar el verdadero propósito en la infinita danza de las realidades.